Dios les bendiga, estamos de regreso. Mi nombre es Noel Solís, por si usted no me conoce. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires a todo el mundo. Somos Evolution Church y el mensaje de hoy lo he titulado Identidad. ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Hay veces que nosotros pensamos que una iglesia es igual a otra, o que cualquier iglesia es lo mismo, ¿no? Que ir a cualquier iglesia es igual, total, el Señor es el mismo. Podría tener algo de sentido, de lógica, pero no es así. Te explico por qué. Porque cada iglesia tiene una visión. Sería como decir que todas las familias son iguales. Seamos honestos, ¿todas las familias son iguales? Cada hogar es un mundo, es completamente diferente. Yo he visitado familias o he visitado hogares donde vos llegás y parece que es todo armonía, está todo limpio, ordenado. Y hay otros lugares donde yo he ido que tenés que ir así, a ver si no pisas algo y que está todo como que vino un tsunami adentro. Bueno, acá dice Carolina, todos los que tienen niños. Después hay familias donde todos andan vestidos, ¿viste? Andan vestidos como para la calle. Yo he visto gente. Vos si me vas a mi casa me tenés que avisar porque me vas a encontrar con la ropa rota. Con la remera desteñida y con los pantalones con agujeros, porque me pongo esos viejitos, viste, que son los más cómodos. Yo ando así, yo no puedo andar vestido en la casa, o sea, me refiero vestido como para la calle, no es que ando desnudo, no soy esa actriz que dice que andaba desnuda en la casa. No, ando vestido, pero hay gente que anda hasta con tacos, las mujeres con tacos y hombres con zapatos en la casa. He visto gente hasta con corbata en la casa. Mira. Son muy fifí. Pero hay otros hogares donde es relajación total todo. Y así, hay hogares donde cada uno come por su lado y hay hogares donde todos para comer es casi un ritual, es como la Santa Cena prácticamente. Entonces varía mucho entre un hogar y otro y lo mismo sucede con las iglesias, mi querido hermano. Así que si tú eras de la idea de que todas las iglesias son iguales, total, no importa. Lo importante es que busque a Dios. No es tan así. Perdóname que te saque de que te reviente la burbuja. Las iglesias son como una familia. Las iglesias tienen una visión, tienen objetivos, tienen metas. Cada iglesia es como una tribu, ¿sí? Y viste que en la Biblia había 12 tribus. Estaban los que eran los de Judá, eran todos, la mayoría eran sacerdotes, levitas. Hay iglesias donde la alabanza, la adoración es muy importante, donde la administración al Señor es el centro. Hay iglesias donde son más maestros, viste, donde toda la enseñanza. Hay iglesias donde se vuelcan a lo social. Todo es salir a las calles y ayudar a los que están en la calle, en situación de calle, y hacer obras y visitar a los hogares y a los ancianos y a los hospitales. Eso es muy loable, es muy bueno. Esa es su visión, ese es algo, un llamado que Dios hizo o un énfasis que hace en esas iglesias. Hay otras iglesias hay otros que van cárceles, todo lo social, Carolina, me mete en las cárceles. Hay iglesias que tienen un enfoque hacia los jóvenes, ¿sí? Hay iglesias que apuntan hacia las familias, ¿sí? Hay iglesias que van a los solteros, a las solteras. Y después hay muchas diferencias internas, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo cualquier iglesia, ni da lo mismo tampoco. ¿Por qué? Porque al ser parte de una iglesia, tú te estás exponiendo a la unción de ese lugar, a los dones,
a los llamamientos que tiene ese lugar, a la visión que tiene. Y si tú, por ejemplo, tu llamado, como a mí me pasó, yo estaba en una iglesia, yo tenía un llamado a las misiones, un llamado a ir y abrir iglesias. Y la iglesia donde yo estaba no tenía visión misionera. Entonces llegó un momento donde yo tuve que decidir si seguir o no en ese lugar. Hablé con mi pastor, le expliqué que yo ya estaba listo, que yo sentía que Dios me estaba llamando para las misiones. Y como en la iglesia no había visión misionera, yo tuve que salir para prepararme y buscar una preparación misionera. Y así hay gente que puede estar en un lugar donde no va a crecer o donde no está siendo llamado o donde Dios no lo va a usar o Dios tiene otros planes para él. Entonces es importante conocer la visión de nuestra iglesia y entender que no es lo mismo, no da lo mismo poner cualquier programa. Mira, hay un programa acá, hay una transmisión. Uno puede participar de todo, pero uno tiene que tener una identidad. ¿Amén? Repite conmigo, identidad. Y ese es el punto del mensaje. ¿Cuál es la visión? Porque no solo la visión nos define la identidad de una iglesia, sino el espíritu que hay en una iglesia. En nuestro caso, nuestra iglesia, Evolution, tiene una visión, una identidad de familia. ¿Todas las iglesias lo deberían tener? Bíblicamente sí. Ahora, ¿todas las iglesias lo tienen? No. ¿Sí? Nosotros creemos que la iglesia, antes que ser un rebaño, antes que ser un hospital, antes que ser un club, antes que ser cualquier otra cosa, la iglesia tiene que ser una familia donde tenemos un padre, ¿sí? Donde hay hermanos y hermanas, ¿sí? Donde hay padres y madres espirituales, donde hay amor, donde hay afecto, donde hay compañerismo, donde hay apoyo uno al otro. Esa es la visión de familia, ¿sí? Ahora, no todas las iglesias tienen esa visión y eso lo tenemos que definir, porque hay iglesias donde vos vas y está todo espectacular, pero no te sentís como en casa. Por más que pongan el eslogan, ¿sí? Porque es como que el supermercado te dice, es como que vos fueras a un supermercado, no sé, esos hipermercados, y dices, ay, qué lindo, hay de todo, y te digan, somos como el almacén de tu barrio. No, no sos como el almacén de mi barrio, sos un supermercado. Entonces, tenemos que entender esas diferencias, por más que nos usen un eslogan, ¿viste? Porque hay iglesias que usan el eslogan bienvenido a casa y no te sentís como en casa, porque no hay un espíritu de familia, porque no es parte de la visión ni del modus operandi, por así decirlo, de la iglesia. Hay iglesias donde uno es un número más. ¿Sí? Yo nací en una iglesia grande, yo quiero aclarar. Yo nací en una iglesia de la más grande de la ciudad o del estado donde yo vivía, o que sería como la provincia acá, y ahí conocí de todo. Y yo serví en esa iglesia. Entonces, después conocí iglesias de otro estilo y yo empecé a notar las diferencias. En Evolution tenemos una visión de familia, porque la persona está antes que la organización. Hay iglesias que son más organizacionales, donde, por ejemplo, está todo armado y ordenado y vos tenés que entrar por un carril y tenés que ir por ese carril y no te podés salir y llegás y haces y te formas. Todo ya está como, pues armado, organizado de una forma en que vos tenés que encajar en su formato. ¿Sí? Tal vez si vos tenés otras expresiones y otras formas, pues no, vos tenés que encajar en ese carril, en esa estructura, ¿sí? Y a veces, no digo que es malo, pero está tan bien organizado que todos tienen que encajar de esa forma. Y cuando vos pensás diferente, tenés otro llamado, otras aptitudes, otras cosas, no encajas y puedes estar chocando
en un lugar. Entonces es muy importante. Hay muchos cristianos que no entienden eso, que creen que una iglesia es igual a otra y quieren adaptar la iglesia a sus gustos personales. Y no funciona así la iglesia. La iglesia, si bien todos somos diferentes, tiene una identidad. Y yo tengo que saber y conocer la identidad de la iglesia y ver si yo quiero que esa sea parte de mi identidad o yo quiero ser parte de esa visión. Amén. Porque si no podemos estar chocando, porque capaz yo quiero ir a las cárceles y yo quiero ir no sé, a abrir orfanatos y ir en la noche a predicarle a las prostitutas, y me parece bárbaro, pero si la iglesia no fue llamada, no es su ministerio, no es ese, entonces podemos estar siempre chocando. ¿Me explico? Porque a veces pensamos que la iglesia tiene que hacer de todo y no es así. Las iglesias tienen un llamado y una visión, tendría que ser así. Si bien hay iglesias que hacen de todo, es porque probablemente no han encontrado su identidad. Yo voy a poner 2 ejemplos, ¿sí? Te voy a decir lo que acá hacemos y lo que es parte de nuestra identidad y nuestra visión, porque si vos sos parte de Evolution tienes que conocer esto, y si también estás viendo y estás buscando, tal vez te identifiques con esto y digas, esto es para mí. Por ejemplo, en algunas iglesias vos no conoces al pastor. Dice, no, yo sí lo conozco. No, conocer, hablo de conocer, porque es como que yo diga, yo conozco a Luis Miguel. Está bien, yo lo vi en la serie, ni siquiera fui a un concierto, lo he visto en la tele, pero yo no por eso lo conozco, ¿se entiende? Yo hablo de conocer realmente, haber tenido por lo menos una conversación. Hay iglesias que son como el supermercado, vamos a decir iglesia Carrefour, para no ofender a nadie, o iglesia Coto, como quieras decir, la que te guste más, donde vos el pastor no podés hablar. Lo podés ver de lejos, pero no podés hablar. ¿Sí? Donde no te conoce siquiera. ¿Sí? Tal vez vos lo conocés porque lo has visto, pero no lo conoces realmente, no sabes cómo piensa, no has hablado con él, es así. Y hay gente que le gusta eso y está bárbaro. En Evolution vos podés hablar con los pastores. Vos podés hablar y conocer a los pastores. Vos podés tener una relación cercana. ¿Sí? Algunas iglesias por su formato es imposible. Porque hay un pastor, no sé, para 1000. ¿Qué va a hacer? Podría, pero no es su visión. Entonces, tu trato más cercano al pastor será cuando lo ves en la tele o porque lo seguís en Instagram. Pero hasta ahí. Ahora, yo no quiero ni criticar, ni tampoco decir esto es lo correcto y esto es lo que no. ¿Qué es lo que nos dice qué es lo correcto? La Biblia. ¿Sí? Y en la Biblia yo encuentro a un Jesús que comía con sus discípulos, que dormía con sus discípulos, que hasta el más pelado, ¿sabes quién eran las lacras de la sociedad en aquel tiempo? Los leprosos. Eran rechazados, eran mal vistos, eran condenados socialmente, culturalmente, sanitariamente, solo eran sacados de las ciudades afuera a morir porque no había cura. Las leyes decían que eran impuros, no podían acercarse, eran malditos también. Era lo peor. Y esa gente que no tenía valor para la sociedad, podían no solo acercarse a Jesús, sino podían tocarlo y hablar con Él. Entonces, ese es el modelo que tenemos en Evolution. Jesús, algunos no, pero es que Jesús, y bueno, en mi iglesia somos 2000 o 3000 o 20000 y el pastor,
Mi hermano querido, Jesús juntaba más de 20,000, yo les aviso. Y dice mi Biblia, no la Biblia tuya también, cuando terminó, viste que alimentó a los 5,000 hombres, sin contar a las mujeres. Ponerle una mujer por varón ya son 10, más 2 niños, no tenían un niño en ese tiempo. Eran como Carolina y Noel, tenían de a 5. O sea, había más de 20,000 personas ahí, según los expertos. Y dice la Biblia que Jesús no se fue de ahí hasta que los despidió a todos. Entonces que no me vengan a mí con que es que mi pastor es muy ocupado y somos muchos acá y la verdad que no, por eso no lo conozco. No lo conocí. Jesús, yo creo que no ha habido ni habrá alguien más grande que Jesús. Y Jesús se podía acercar desde un niño que está hasta los guardaespaldas de Jesús, ¿viste? Jesús primero no tenía guardaespaldas. Los discípulos, porque hay unos pastores que tienen guardaespaldas, ojo. Ay, Señor. Bueno, no me hagas hablar. Espíritu Santo, conténme. Me fui. Los discípulos se quisieron hacer los guardaespaldas. Jesús les dijo, ¿qué les pasa? Dejen que los niños vengan, dejen que los niños se acerquen. Porque los discípulos que todavía estaban muy carnales espiritualmente dijeron, no, Jesús es el Mesías, nadie lo puede acercar. Jesús dijo, no, yo vine a servir, no a ser servido. Esa es la visión de liderazgo que tenemos en Evolution. ¿Vos te gusta otra? Bárbaro. Pero esa es la visión que tú vas a encontrar en nuestra iglesia. Tú puedes hablar con cualquiera de los pastores, puedes acercarte a ellos, puedes tener una relación. Jesús, que era el pastor de pastores y tenía más de 20,000, lo hacía así. Entonces nosotros queremos seguir ese ejemplo. Él dijo, imítenme a mí. Después, en las iglesias Carrefour o Walmart, estamos haciendo muchos chivos acá. Pues las personas, los que van son un número. Es más, muchos no se han dado cuenta, pero probablemente vas a ver que hay uno acá con un cuentaganado, así se llama. Cuentaganado es un aparatito que vas marcando, tac, tac, cuántos entran. No lo vas a ver, pero sos un número, mi querido, mi querida. Y bueno, y hay toda un armado para que tú sientas que eres especial, pero la realidad es que sos un número. Bienvenido, y te sonríen, pues le decís, che, ¿vos sabés dónde vivo? ¿Quién sos vos? Entonces, en Evolution, el creyente no es un número. Cada persona es un miembro de la familia, es un hermano, es una hermana, es alguien importante para nosotros. ¿Sí? Cada creyente es un familiar. Y así como yo no me deshago de un familiar y no lo considero un número, nosotros tenemos esa visión. Cada uno de ustedes que son parte de nuestra iglesia, y si tú quieres ser parte de nuestra iglesia, tú eres importante para nosotros. Y nos interesa no solamente el llamado que Dios ha hecho a tu vida, sino hacia dónde Dios te quiere llevar. Y vamos a tener un trato personalizado, ¿sí? Cosa que en la iglesia Jumbo no vas a poder tener un trato personalizado, porque por ahí te anotan en un número más, en una lista, y te llama uno que ni te conoce y te diga tenés que unirte a un grupo de conexión, porque todas parece que fueron cortadas con la misma, todos tienen grupo de conexión. Y de ahí, bueno, te va a atender un hermanito que a su forma no es un pastor, pero es un líder. Entonces te dicen, vos vas a tener un líder. Mi hermano querido, si tú no hablas, si tú no tienes comunión, si a ti no te ministra un pastor, estoy hablando, pues vos no tenés pastor. Porque un líder no es pastor, es un líder. Por eso es otra palabra.
¿sí? Es alguien que pusieron ahí porque el pastor no tiene tiempo para atender a todos. Entonces les pone un líder para que ahí le atienda sus necesidades, pero eso es porque hay un problema de visión. Y ahí sí yo voy a tener que hablar, aunque pase a cortar un par de cabezas, perdóneme, pero tengo que ser bíblico. La Biblia dice, cuando Pablo le escribe a la iglesia, le dice, sujetaos. ¿Cuántos han leído ese versículo? Sujetaos a vuestros pastores. Ahora uno lo lee y dice, sí, vuestros pastores, pero piense que Pablo le estaba hablando a una iglesia, esa carta donde dice sujetaos, sujetaos a vuestros pastores, no le está hablando a todas las iglesias, le estaba hablando a una iglesia en particular, porque en cada iglesia no había un pastor, había varios pastores. Porque esa era la visión ya desde el judaísmo. Cuando vos entrabas a un templo no había un sacerdote, había un grupo de sacerdotes. Ese grupo se llamaban presbiterio. ¿Sí? Y cuando Pablo y Jesús establece su iglesia, Él pone también a 12 líderes. Entonces cada iglesia siguió con esa visión donde hay un grupo, un cuerpo de pastores, no un pastor, sino un grupo de pastores, porque un pastor no puede atender a mucha gente. Entonces, cuando uno estudia un poquito de historia de la iglesia primitiva, y se va a dar cuenta, si usted estudia, que la iglesia primitiva, dice porque es la primera, la iglesia apostólica, la iglesia que establecieron los apóstoles de Jesús, ¿sí? En Hebreos, fue a los hebreos que les habló Pablo. Algunos dicen que era Pedro, era Pablo, yo creo que era Pablo. Le está diciendo, sujétense a sus pastores. Y cuando Pablo manda a Timoteo, le dice, te envié para que establezcas ancianos en cada iglesia. No dijo un anciano, sino ancianos, que eran los pastores. O sea, siempre se manejó así, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasó? Yo les doy un poquito de clase de historia de la iglesia para los que todavía no saben mucho. En el siglo 300 más o menos, cuando los primeros apóstoles murieron y los segundos también ya estaban por morir, surgió una nueva camada de líderes que ya no eran ni apóstoles ni profetas, eran pichis, porque Jesús estableció su iglesia bajo el fundamento de apóstoles y profetas. O sea, una iglesia tiene que tener como fundamento el ministerio apostólico y el ministerio profético. Así lo establece la Biblia en Efesios. Siendo Jesús la principal piedra del ángulo, bajo el fundamento de apóstoles y profetas. Ahora muchos transgiversan este versículo y dicen que cuando dice bajo el fundamento de apóstoles y profetas está refiriéndose al Antiguo y el Nuevo Testamento. Mal, error. Porque en ese tiempo, cuando se dijo eso, ni siquiera se había escrito el Nuevo Testamento. O sea, es un error de interpretación garrafal, no tiene hermenéutica esa interpretación. Que hermenéutica es la regla para interpretar la Biblia. Toda la Biblia se interpreta en base al contexto histórico y cultural. Y en el contexto de tiempo, el Nuevo Testamento no había sido escrito. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, no se estaba refiriendo al Antiguo y Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento ni siquiera se había escrito. Se estaba refiriendo al ministerio del apóstol y del profeta. Una iglesia y algún profeta desde Génesis a Apocalipsis decretando. ¿Sabe usted de dónde viene el decreto? El decir yo decreto viene de la metafísica, viene de los que practican brujería. De ahí viene el decreto, del poder de la mente y del poder del decreto y del poder de la confesión. La confesión positiva, vos confiesa, vos dilo positivamente porque así va a ser si tú lo dices. Eso también es metafísica, señores. Y eso se metió en todas las iglesias Walmart, todas las iglesias Carrefour, todas las iglesias Jumbo, esas mega iglesias, esa mentira que no está en la Biblia. Y ya hoy en día
Los participantes le habían dicho, era malísima, pero le habían dicho, no, vos vas a estar allá arriba en el palco donde van los ganadores. Y ella dijo, sí, aunque vaya mal, yo decreto. Y cualquier cristiano habrá dicho, esta es cristiana, es más bruja esa mujer. Pero porque piensan que el decreto es algo de los cristianos. No, algún pastorcito, bueno, algún iluminado. Yo conocí un pastor que estudió metafísica y que estudió el poder de persuasión con las palabras. Y todavía lo dijo el sonso, lo confesó. Y después lo usaba en sus predicaciones. Hay muchos que no son bíblicos en lo que predican, usan metafísica, usan psicología, usan persuasión, usan oratoria conductiva. Muchos van a empezar a usar neurociencia. Dice, ay, pero ¿qué tiene de malo? Mi hermano querido Pablo decía, ni mi palabra ni mi predicación son con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pero cuando los pastores no tienen ni espíritu ni poder, cuando los que dirigen esas iglesias supermercados no tienen ni espíritu ni poder, empiezan a usar palabras persuasivas de humana sabiduría y empiezan a usar otras cosas para suplir su falta de poder. Entonces lo único que hacen es emocionar a la gente. Yo he conocido iglesias así, donde cuando vos empiezas a hablar con los cristianos que se congregan en estas iglesias supermercados, de repente te das cuenta que son una mezcla. Te hablan de Cristo y después te están hablando del horóscopo y al rato te están hablando, no toco madera, y tiran la sal para atrás y sus vidas son un desastre total. Vive con la prima pero se acuesta con la tía y se casó con la hermana. Así, casos así. Pero ellos tienen años yendo ahí a esa iglesia y salen de la iglesia y muchos son líderes y se van de joda a los tragos y se ponen hasta atrás en el nombre del Señor. Aleluya, dicen mientras que están tambaleándose. Es una mezcla, porque ya no distinguen lo blanco de lo negro, no distinguen la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no hay poder, porque lo único que saca a un cristiano del pecado, de la carne y del mundo, es el poder del evangelio. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, es potencia de Dios. Yo no predico el evangelio porque yo me haga el rally, no, yo quiero ser la sana doctrina. No, mi hermano querido, yo descubrí algo, que lo único que transforma realmente una vida es el poder de la palabra de Dios, es el poder del evangelio, de la sana doctrina. Si yo puedo usar psicología, yo te puedo hablar pavadas para que tú te estés siempre feliz. Y te puedo tener así, amansadito, dormidito, dopadito. Pero no sirve porque eso no cambia. Lo único que cambia las vidas, lo único que transforma de adentro para afuera, no religiosamente de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera, del corazón hacia las obras, es el poder del evangelio. Predicado bajo la unción del Espíritu Santo. Pero hoy en día, ¿qué se predica más en las iglesias supermercado? Exitismo, positivismo, por lo que muchos cristianos, claro, no leen nada. ¿Nunca leyeron sobre filosofía? Yo tengo 2 carreras universitarias, no soy un pichi. Y no lo digo tampoco para agrandarme, lo digo como Pablo. Yo fui formado a los pies de Gamaliel, porque a Pablo le querían venir uno a decirle, no, porque hay que circuncidarse. Y no, Pablo dijo, no, señores, están equivocados en doctrina. La doctrina es así. Pablo era estudiado, era versado no solamente en la Torá, sino que era un hombre estudiado en muchas áreas. Entonces yo dentro de mi formación,
universitaria tuve filosofía y ahí conocí el exitismo, el positivismo, el humanismo. Y sabes que en muchas iglesias están predicando humanismo, positivismo, exitismo. ¿Quieres unos ejemplos? Cuando el énfasis de los mensajes es solamente positivo, 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 todo bueno, no pasa nada, tú eres lindo, tú estás bien así, Dios te ama tal como sos, no tenés que cambiar, vos seguís haciendo tu vida, estamos bajo la gracia, y cambian la palabra para que vos estés cómodo. Nunca te desafían, nunca te hablan de compromiso, nunca te dicen que en la Biblia no existe la congregarse online, no existe, perdóname mi hermano, lo hicimos como una medida transitoria por la pandemia, pero no existe congregarse online. O te congregas o no te congregas, o oras o no oras, o predicas o no predicas, o sirves a Dios o sos un árbol que no lleva fruto, una rama así. Perdóname, Lucía, así. ¿Sí? Esto es de juguete, de plástico. Lucía digo porque ella es la que decora. Yo no puedo predicar otro evangelio, pero si tú amas el evangelio, si tú quieres permanecer firme, bancate la sana doctrina, bancate la cruz, porque la Biblia dice, porque vendrán días donde no querrán sufrir la sana doctrina y se amontonarán en pos de maestros que les hablen lo que quieren oír. Así dice la Biblia. Se amontonarán en pos de maestros que les hablen lo que quieren oír, pero no querrán sufrir la sana doctrina. ¿Por qué dice sufrir? Porque a veces la sana doctrina, dice mi Biblia y tu Biblia, es una espada con dos filos que penetra hasta lo más profundo y te muestra tu situación real. Gracias a Dios hace años que dejé de ser pastor. ¿Cómo no es pastor? No. Soy un apóstol, soy un profeta. Y el pastor te dice, a ver, ovejita, el profeta te va a hablar lo que Dios te dice, donde Dios te está llevando o donde Dios te está marcando. Y el apóstol te va a desafiar para estructurar tu vida, para enfocarte hacia lo que Dios quiere. El profeta te va a decir lo que Dios dice. Todos los ministerios son importantes. Y ahí vamos a otra. En el año más o menos 300 después de Cristo, yo no terminé de contarles esa historia, se levantó un obispo, un pastorcito ahí en Roma, que dijo, bueno, ya no está Pablo, ya no están los demás, ¿por qué tenemos que tener apóstoles y profetas? Y empezó un pleito. Y dijo, no, saquemos a los profetas porque los profetas están siempre molestando, que así dice Dios, siempre nos están confrontando, siempre nos están diciendo lo que estamos haciendo mal, siempre nos están corrigiendo, siempre nos están diciendo que por qué no me congrego, que por qué no estoy predicando, que por qué no esto, lo otro. Y dijo este pastor en Roma, esto fue real, está en la historia de la iglesia, cómprense un libro si quieren. Sacó a los profetas y dijo, y los apóstoles, bueno, ya tuvimos con Pablo suficiente, ya no hay más apóstoles, vamos a decir que no hay más apóstoles. Y todo el que diga que es apóstol, le cortamos. Y los echaron de la iglesia los apóstoles. Y ese pastorcito dijo, a partir de hoy, solo hay ministerio de pastor. A los maestros dejarlo porque que enseñen, necesitamos a alguien que enseñe, y los evangelistas mandarlo a predicar. Y cortaron el apóstol y el profeta. Y después dijo y ahora acá solo yo mando. Porque quería ser líder y convenció a los otros pastores de otras iglesias de Roma, convenció a otras. Y ahí empezó lo que se llama el movimiento episcopal. Episcopal viene de la palabra obispo. Que este era un obispo que se estableció como el único pastor en la iglesia. Y ahí
En esos tiempos ya la iglesia primitiva se empezó a convertir en la iglesia católica, porque ya dejó de ser perseguida la iglesia y se metieron en política, porque hubo un emperador Constantino que dijo: a partir de ahora la religión oficial va a ser el cristianismo. Y ahí los obispos estos querían poder porque había plata. Ya no eran los primeros apóstoles. Y ahí nació la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque era de Roma. Y este obispo dijo: a partir de ahora yo voy a ser el líder de todos los obispos y me van a decir papa. Voy a ser el papa de todos. Y ahí este obispo dijo: en cada iglesia tiene que haber un cura, un pastor. Después dijeron un sacerdote. Y esa es la visión episcopal, que no tiene nada que ver como era la iglesia apostólica. Pero muchas iglesias siguieron bajo esa visión. Después de la reforma de Lutero reformó muchas doctrinas, pero no reformó el gobierno. Siguió habiendo un cura, ahora no decían cura, un pastor por iglesia. Antes era por el templo, la catedral, ahora era por iglesia. Pero siguió ese mismo formato. ¿Es el formato bíblico? No. En la iglesia primera, la iglesia apostólica, estaban los apóstoles y profetas. Por eso dice Efesios: establecido bajo el fundamento de apóstoles y profetas. Y dice Jesús mismo, la principal piedra del ángulo. Y dice que Dios nos dio dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 dones, que son los 5 dones de ascensión. Cuando Jesús asciende al cielo, estoy dando una clase casi de teología. Cuando Jesús asciende al cielo, mis hermanos queridos, Él era todo. Él era apóstol, Él era profeta, Él era pastor, Él era evangelista, Él era maestro. A veces le decían: es un profeta. A veces le decían rabí, que quiere decir maestro. A veces Él dijo: yo soy el pastor de pastores. Era visto, decían, es Elías, el profeta. Y era un apóstol porque era el enviado. Apóstol quiere decir enviado, el enviado de Dios. Jesús tenía los 5 ministerios. Cuando Jesús asciende al cielo, lo vieron todos y Él envió, así como Elías y Eliseo. Cuando Elías fue tomado en el cielo, ¿qué cayó? El manto. Por eso en Efesios dice: Jesús ascendió al cielo y dio dones a los hombres y estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El manto de Jesús bajó a la iglesia, así como el manto de Elías cayó y lo tomó Eliseo. Es un simbolismo. Elías representaba a Jesús y Eliseo representaba a la iglesia. Cuando la iglesia toma el manto, ahí la iglesia recibe los dones por eso no le dice ministerios. Y dio dones a los hombres, Efesios 4, y estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 dones de ascensión, así se conocen en teología, los dones de ascensión, que lo conocemos como los 5 ministerios. Los 5 forman la mano de Dios. ¿Para qué? Para sanar, para salvar, para restaurar y para golpear al enemigo. Son los 5 ministerios bajo los cuales descansa el gobierno y la autoridad de Dios en la iglesia. ¿Pero qué hicieron? Le cortaron la mano, le cortaron el dedo, sacaron a los apóstoles, porque el apóstol es el dedo que, como otra mano, que toca a los otros dedos. Es el dedo de fundamento. El profeta, que sería este dedo, es el que señala el camino, el que da visión, el que dice: así dice el Señor. El evangelista es el dedo más grande porque alcanza, es el que llega al perdido. El maestro es acá donde va el anillo, donde va el anillo de casamiento, porque es el que se casa, el que se compromete con la iglesia. Este es el pastor. Y el maestro es el dedo más chiquito. Bajo la mano, ahí me dicen, baja la mano, se sale de la cámara. Y el maestro es el dedo más pequeño porque es el que entra más fácil al oído. Es un simbolismo. Pero estos 5 ministerios forman la mano de Dios. Y es donde descansa la autoridad de Dios, en la iglesia. ¿Qué hicieron? Le cortaron, saquemos al apóstol, entonces no hay fundamento. Saquemos al profeta, no hay visión, no hay voz de Dios. Y dejaron a estos, y este se puso a mandar.
el pastor. Y muchas iglesias funcionan así, con un gobierno antibíblico, con un gobierno bajo la visión de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde hay un pastor por iglesia que no es bíblico. Pablo dijo, sujetaos a vuestros pastores en plural. Si en tu iglesia no hay pastores, sino que hay un pastor, están bajo el gobierno episcopal, no bajo el gobierno bíblico. Si tu iglesia no tiene los 5 ministerios, ¿por qué? Porque en Efesios, que arranquen, decirle a tu pastor que arranque, si él dice que ya no hay más apóstoles ni profetas, o si en su iglesia no hay apóstoles y profetas, ¿por qué? Porque no quiere ceder el poder, porque le gusta tener el poder como ese pastorcito, ese obispo de Roma, que después quiso ser papita. Son pequeños papas en su pequeño reino. Una iglesia tiene que tener apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios. Si no, esa iglesia no está completa, no hay todas las unciones. Y usted dice, ¿pero qué puede pasar? Pasa lo que pasa ahora, que se introducen falsas doctrinas y no hay un apóstol que detenga y que cuide y que vele por la doctrina y por la estructura y el fundamento de la iglesia. Tampoco hay profetas que digan, están desviando el camino. No hay profetas que digan, esto no está bien. ¿Cómo que la prosperidad es el único mensaje acá? ¿Cómo que vamos a decretar? Donde hay profetas no pasa eso. Profetas de verdad estoy hablando, no profetitas de Baal. Cuando una iglesia tiene los 5 ministerios, es una iglesia equilibrada, donde todas las unciones y las gracias se manifiestan, donde la gente es expuesta, porque yo soy el resultado de la unción a la que me expongo. Si yo solamente me estoy exponiendo a la unción pastoral, entonces yo voy a ser siempre una ovejita gorda, que todo el tiempo tengo hambre, y solo comen, engordan, comen, engordan. No sabe hacer otra cosa porque solamente se expone a la visión pastoral, a la unción pastoral. Y los pastores que producen ovejas, los maestros que producen discípulos, alumnos, los evangelistas que producen otros evangelistas. ¿Y qué producen los apóstoles y profetas? Hijos e hijas espirituales. Gente que asume un compromiso para después heredar la casa y ser un líder. Gente que tiene visión de familia. Cuando yo hablo de visión de familia, no estoy hablando solamente de, somos los singles, no. Estamos hablando de un compromiso. En la iglesia primitiva, en la antigüedad, una familia también era un ejército, porque cuando otros querían venir a robarte tu ganado y a poseer tu tierra y a robarse a sus niños, la familia salían juntos. Y cuando el pueblo de Israel salía a pelear, no eran desconocidos, no, era el hermano, era el primo, que peleaban por su familia y por eso ganaban las batallas, aunque eran pocos, aunque no eran guerreros, aunque no eran soldados, eran pastores y campesinos, pero salían a pelear por su familia. Esa es una visión de familia. Donde tú vas es un supermercado. Perdóname que te lo diga, mi hermano querido, si es que estás viendo por ahí. ¿Por qué yo hablo esto? Porque tristemente las primeras iglesias que van a adherir, porque está en la Biblia, y que van a entregar a sus ovejas para el anticristo, para que se pongan la marca, porque Cristo viene pronto y ya estamos en los últimos tiempos, van a ser esas iglesias supermercado. Dice, ¿de dónde saca eso Noel? No dice eso la Biblia. Sí, la Biblia dice, y os entregarán, y se entregarán unos a otros. Y muchos se apartarán de la fe, y el amor de muchos se enfriará, y se entregarán unos a otros. Y también lo dice la experiencia. Cuando Rusia era comunista, y hoy pasa en China están destruyendo iglesias, en India, recién leí, cerraron varias iglesias y las quemaron. ¿Sabes quiénes son las únicas iglesias permitidas en China? Las que transan con el gobierno.
las que se someten al control. Y el pastor, por ejemplo, de esas iglesias no puede predicar lo que quiere. Tiene que mandar su sermón y se lo tiene que aprobar el Partido Comunista. Y una vez que se aprueba su sermón, y en ese sermón tiene que ir, dentro del sermón tiene que ir propaganda comunista. Y alabanza al partido. Y alabanza a los que lideran. Esos pastores obviamente no son pastores. Los verdaderos pastores en China, tú no sabes que son pastores porque tienen que andar underground, tienen que andar bajo el radar. Y se reúnen, busca en YouTube, iglesia en China subterránea. Y vas a ver cientos de videos porque les ponen las caras borrosas para que no los descubran. Adorando en lugares escondidos, miles y miles, llorando, adorando a Dios. La gloria de Dios descendiendo, el poder de Dios manifestándose. Esa es la verdadera iglesia. Entonces ya hemos visto en los países donde el evangelio está regulado o prohibido, los primeros que entregan o que se alían con los gobiernos que persiguen el evangelio son las iglesias supermercado. Son las primeras. Entonces, mi hermano, deja de buscar. Yo no sé qué mueve a muchos a buscar una iglesia así. Tal vez la ignorancia. Tal vez pensar, ¿no? Como voy a una iglesia grande, entonces yo soy grande. ¿Viste? Tienen baja autoestima. No sé. O conocieron a Dios. Ay, no sé. Otra que te tengo. Son iglesias que no producen fruto. ¿Por qué dices? ¿Cómo? Pastor dice que no producen fruto. Pregúntale. Haz una encuesta. Yo te desafío. 20 personas, preguntales ahí en esa iglesia si se convirtieron en ese lugar. Si fue ahí donde escucharon por primera vez el evangelio. Si ahí nacieron de nuevo o no. Y te vas a sorprender. No más del 50%. Casi un 70-80% son producto del trabajo de otras iglesias. No tienen fruto propio. Han robado el fruto de otro lado. No producen vida, no producen conversión real, no producen cambio. Son lugares para entretener, para adormecer. Lo tengo que decir, no digo que todos, un 90%. ¿Habrá alguno bueno? Puede ser. Yo hasta ahora no lo he conocido. Yo si lo conociera diría, bien, te felicito. No lo he conocido aún. Pero yo te digo, mi hermano, si tú estás en Evolution, tú estás en el lugar correcto. Pero tienes que saber que vas a ser desafiado, que vas a ser confrontado, que si estás en tu letargo te vamos a tratar de despertar, que si te estás desviando vamos a tratar de traerte de nuevo al camino. Pero te tengo que predicar la verdad. No te puedo predicar positivismo, humanismo y exitismo porque la palabra, la espada de dos filos va a penetrar y te puede no gustar y te puede doler porque la confrontación no es alegre. Por eso dice, muchos no querrán sufrir la sana doctrina porque a veces hay que sufrir la confrontación y el redarguir del Espíritu Santo. Pero siempre tenemos dos opciones, o endurecernos más, humillarnos delante de Dios. Así que si oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, dobla tu cerviz y deja que Dios te hable, porque Dios quiere hacer de ti una mejor persona. ¿Cuántos dicen amén? Y se vino la lluvia, aleluya. La lluvia es señal de bendición, amén. Yo sé, hay gente que no le gustará que llueva, dice me mojo, pero la lluvia en la Biblia simboliza bendición. Termino con esto, porque esto es para largo, mi hermano. Vamos a seguir el domingo que viene con este tema que está muy bueno, picante. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No te vayas. Listo, prepárense el grupo de alabanza. Vamos a tener un momento de ministración. Tal vez Dios te dé una palabra hoy. Tal vez Dios te hable en esta ministración. Abre tu corazón. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque nos has traído al lugar correcto. Te pedimos que nuestro corazón sea siempre humilde, Señor, que nos mantengas sensibles, que nos mantengas siempre con un corazón humilde, siempre dispuestos a escuchar la voz de tu Espíritu Santo.
Si tienes que corregir algo, Señor, tú sabes mi oración. Cámbiame, transfórmame, corrígeme, Señor, que sea yo el hombre que tú puedes usar, que tú quieres que sea, que seamos esas personas, Señor, que tú quieres que seamos. Y si hace falta cambiar algo, cámbialo, Señor. Estamos dispuestos y estamos sensibles a ti. Guíanos y guárdanos, Señor, de la mentira y líbranos del error y manténnos firmes en el Evangelio, Señor. Porque tiempos difíciles se aproximan, donde tendremos que mostrar de qué estamos hechos, donde tendremos que mantenernos firmes en nuestra fe sin claudicar. Danos la gracia, Señor, y el poder para no desistir, para no doblegarnos y mantenernos fieles hasta la muerte si es necesario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.